Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios que quieren recuperar el control de su tiempo, aprender a organizarse, a rendir con seguridad y a probar todo lo que se proponen sin dejar su vida personal de lado y sin sufrir tanto estrés. Bueno, estamos grabando entonces. Bienvenido, Nahue, a este espacio. Muchas gracias por tu tiempo y por animarte a compartir con toda la comunidad, tu proceso de transformación que fue largo, fue interesante, y también un poco lo que me motiva a invitarte a este espacio a pensar en vos para que compartas tu experiencia es tu antes y después, ¿no? Todos los cambios que que conseguiste gracias a, todo el proceso de transformación que ya nos contarás, ya profundizaremos en eso, así que me parece que más de un estudiante se va a sentir identificado, así que muchas gracias por animarte y por estar acá. Bueno, no, gracias a ustedes por el apoyo y la realidad es que me sentí muy cómodo trabajar estos meses con ustedes, con Pedro y vos y la realidad es que fue un cambio positivo en mi forma de sentarme a estudiar, a cómo planificar las materias y realizar las cosas de forma diferente. Costó al principio, pero tuvo sus frutos. Pero se Eh, pudo. Se pudo, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, ya para adentrarnos de a poco en ese proceso de transformación, antes que nada me gustaría que te puedas presentar para la persona que va a estar escuchando esto que por ahí no te conoce, quién sos, de dónde sos, qué carrera estudiás, en qué etapa de la carrera estás, bueno, lo que te animes, presentarte para el que está del otro lado. Bueno, mi nombre es Nahuel Gómez, estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad de Lomas de Zamora. Ya es mi tercer año en Ingeniería. Estoy en la etapa media de la carrera y a su vez con sus exigencias y trabajos de por medio, sentía que necesitaba hacer algo para adelantar materias, sentía que estaba estancado y necesitaba buscar alguna solución, si no, no, no lo veía en un futuro inmediato que se pueda llegar a realizar ese objetivo, ¿no? Y cada día sentía que me costaba más sentarme a estudiar, tardaba mucho en preparar una materia o a veces se me, se me hacía largo y no terminaba de estudiar todo el contenido y yo dije, si así en adelante vamos a seguir así, no vamos a llegar más. Y más que hoy en día lo que va precisando el mercado y cómo van cambiando las cosas tan rápidamente, uno se tiene que adaptar y bueno, necesitaba agilizar un poco eh, esa forma de estudiar, ¿no? Porque una materia por año no era negocio. No, olvídate, ¿cuántas materias tiene tu plan de estudios, propone tu plan de estudios por año? Y el plan de estudios es de 10 materias por año. Claro. Eh, yo venía haciendo 2 o 3 por año, que la realidad es que se me estiraba un montón. Eh, no veía un futuro cercano donde esté a punto de recibirme, más que eh, la exigencia laboral también influía mucho. Entonces, yo digo que voy a estar unos 10 años más en la carrera y además es que al extenderse tanto, al dilatarse los tiempos, eh, los planes de estudio van cambiando porque las nuevas tecnologías, las nuevas Sí. formas de realizar
el trabajo cambia, va mutando la ingeniería, cuando ya estabas a punto te cambiaba el plan de estudio. Entonces era algo que digo, ¿qué? O dejo de trabajar o, o cambio de carrera. Y Claro. bueno, la realidad es que no quería, necesitaba buscar una solución y bueno, aquí con ustedes. Y nos encontraste. Sí, Ya profundizaremos ahí, pero qué interesante. Bueno, dijiste muchas cosas para rescatar. Primero esto de la vorágine del día a día y la necesidad de adaptación ya en lo profesional, ¿no? Que vos, como laburás en el ámbito, dentro del ámbito profesional, ¿no? Vinculado a la carrera, ya lo estás viendo. No, che, ok, sí, yo estoy apuntando a tener un título, pero el día de mañana, ¿qué hago con el título? Porque mm, imagínate, resolver un problema que articule, un problema en lo laboral, por ejemplo, que articule los contenidos de, por ejemplo, 3, 4, 5 materias de la carrera, que necesitas 5 años, sí, haces una materia por año, que necesitas 5 años para resolver ese problema en lo laboral. sí, sí. Bueno, es algo que pasa hoy en día, eh, y que por eso hoy por hoy en el mercado, por lo menos hablando del ámbito ingenieril, ¿no? Eh, Se prioriza mucho más lo blando que lo técnico. Obviamente que lo técnico tiene que estar, ¿eh? Pero digo, frente a 10 personas que tengan tu mismo título, la realidad es que va a ganar por goleada la persona que tenga otro tipo de habilidades que tengan que ver más con la agilidad, con la rapidez, con la fluidez, con, bueno, un montón de Sí, otras cosas, ¿no? Que se sí, desarrollan, digo, durante la carrera. O sea, no son cosas que uno tenga que desarrollar como extra el día que se recibe, no, se desarrollan en la carrera. Eh, Bien, así que venías, bueno, viendo que tu plazo de recibida se venía dilatando y llegaste como el punto de inflexión de, ok, o dejo de trabajar, o dejo de estudiar, o me cambio de carrera, no quería soltar ninguna de las dos. ¿Cuántas horas trabajas vos? ¿De cuánto es tu jornada laboral? y mi jornada laboral es de 8 horas, disculpa, 9 horas y tengo 2 horas de traslado prácticamente. Son casi 12 horas como Sí, es fuera de casa y solamente abocado a lo laboral. Después el resto del día es día de cursada y resto de tiempo que quedan los fines de semana es para estudiar. Además que las materias están comprimidas en un cuatrimestre, o sea que es un montón de información en poco tiempo, ¿no? tal cual. Eh, ¿Cuántas horas estudiabas antes de entrar al programa? Por y no día, lo o sea, los hacía, días que te podías sentar a estudiar. y no lo hacía de forma regular, siempre esperaba último momento, cuando eh, ya estaba quemando todo, ahí comenzaba y prácticamente estudiaba 5 horas, o todo un fin de semana, Claro, 10 horas, 12 horas, que sí, te puede servir en algunas materias, pero después pasa una semana y te olvidaste todo, o sea, ¿qué sentido tiene aprender así, ¿no? Em, bueno, y ya llegaba un momento que no se podía sostener eh, ese método porque no eh, todo iba correlativo, lo que ya viste en la materia anterior seguía con la otra, ya tenía que volver a claro. repasar lo anterior y no estaba siendo viable, ¿no? Entonces, no, y tampoco es saludable, o sea, te pasas toda 2 noches sin dormir, después tenés que ir a manejar, trabajar, entonces no era negocio. Y Y ya la realidad es que cuando uno trabaja ya las maratones o esos sacrificios no, no se y puede. ya no son tan viables. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, para acá hay algo que hacer, porque o yo estoy estudiando mal, o una que también no estaba siendo muy organizado, tal vez si me organizaba, si era todo muy color de rosa al inicio, estaba todo detallado y después
pero era un mamarracho. A la mitad de la cursada pasaban cosas, se traspapelaba todo, entonces me solía pasar eso. Y, y como es, bueno, reducir la cantidad de materia, pero ya mucho no lo podía reducir porque ya el propio plan te lo, te lo obliga a 2 materias por año, mínimo. Claro. Entonces, me sentía que no estaba avanzando de la forma correcta y bueno, ahí llegué a ustedes buscando un camino. Yo dije, ¿qué me qué me puede pasar? Conocer a ¿Qué Pedro. puede salir mal? Sí, Pobre Pedro. sí, siempre lo... Vamos a aclarar, Pedro es el otro asesor del programa. Eh, sí, 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 conociste a Pedro y tuviste que sufrir sus simulacros de examen, sus seguimientos, sus reportes. Sí. Eh, pero bueno, ¿cuál fue ese momento de punto de inflexión? Digo, porque a esta dinámica o esta como inconsistencia que vos mencionás, me acuerdo que en la primera entrevista me comentaste que hacía bastante tiempo, o sea, de los inicios de la carrera que ya la traías, o sea, ya venías hace un tiempo, bueno, no pudiendo sostener las cursadas, sacrificando materias entre medio, siempre aprobando o regularizando menos materias de las que, bueno, a las que habías proyectado, ya de por sí avanzando más lento de lo que propone el plan de estudios, o sea, ya venías hace un tiempo así, entonces, ¿qué es lo que te hizo caer en cuenta o hacer como ese clic mental de decir, no, o sea, hasta acá lo tengo que resolver? eh, ¿Qué es lo que te hizo dar como ese punto, ese salto o te generó como ese punto de inflexión? Fue, bueno, una de las cosas ya me venía pasando, es como... eh, a mí me pasaba que o tiene que ser todo perfecto o nada, ¿no? Entonces yo estudiaba desde el, la bibliografía complementaria, lo que daban las clases, lo que ejemplos que mencionaban. Claro, sí, aprendía, pero ¿a qué costo? A Claro. 4 meses en una sola materia. Entonces, no, no me estaba haciendo viable y no era la forma correcta. Yo veía que algunas personas iban avanzando y yo digo, no estoy avanzando a la par, ¿no? Y uno de los puntos fue el cuatrimestre anterior, antes de comenzar con ustedes, que cursé 3 materias que dentro de todo no tenían tanta carga y llegué ahí. Yo dije, no, para, si así estamos desde ahora, que yo ya había dejado un tiempo por temas laborales la carrera, pero me había anotado materias que eran con poca carga horaria. Yo dije, si así llegué ahora, ¿cómo va a ser el resto de las materias? Entonces ahí fue Claro. donde decidí hacer un cambio que si bien a veces hay materias que cuestan más que otras, pero yo dije, esto acá no me debería estar pasando. Y bueno, y así fue como tomé impulso y dije, bueno, es por acá. Y diste el salto. Bueno, Así ese que ejercicio que sí. vos hiciste no es ni tan simple ni tan cómodo tampoco, porque te saca completamente de, de la zona de confort, o sea, es como más de soga fría por ahí. Muchas veces uno no cae en cuenta de el costo que tiene el sistema que uno viene trayendo, ¿no? De estudio, de planificación. O sea, piensa que si vos nunca lo hubieses proyectado, ¿no? O sea, nunca hubieses hecho este ejercicio de, ok, así estoy avanzando hoy. Ok, regularicé las materias, las cuatro a las que me anoté, después de haberle dado una pausa a la carrera durante un tiempo por otros motivos. ¿No? Ahora, si vos te hubieses quedado con regularicé cuatro materias, hubieses seguido tal cual venías. Porque fíjate que queda muy oculto o disfrazado como en esos resultados del momento el costo, el costo de tener un sistema que no sea el correcto, que no te esté permitiendo avanzar el ritmo que vos querés. Entonces, al vos proyectarlo y decir, ok, llegué a regularizar cuatro materias que tienen muy poca carga o horaria o de contenidos. Ahora, esto, proyectado en las materias que me quedan dentro de la carrera,
¿no? Entonces ahí es donde uno cae en cuenta, haciendo como esa ingeniería inversa, y ves realmente el costo de no buscar otra forma de hacer las cosas. Es súper incómodo ese ejercicio, pero bueno, es necesario para todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, acá estamos hablando específicamente de lo académico, pero para todos los ámbitos de la vida funciona de esa manera. Así que bueno, Sí, hiciste este sí. ejercicio, te proyectaste, decidiste que no querías seguir avanzando como lo venías haciendo, y te tiraste la pileta, ¿no? Decidiste entrar al programa, te Sí. agendaste la entrevista y arrancamos a trabajar. Contame qué te encontraste en esa pileta cuando te tiraste, o sea, ya adentrándonos en ese proceso de transformación, qué cambios tuviste que hacer respecto a tu forma de estudiar, respecto a cómo estudiabas antes, qué contrastes encontraste, qué cambios tuviste que transitar quizás a nivel mentalidad también. Probablemente empezaste Ujú. a ver la carrera de una forma distinta o entender otro tipo de procesos. No, a nivel general, ¿qué cambios tuviste que hacer o que transitar hoy con el diario del lunes para, bueno, poder conseguir los resultados que ya en un ratito vamos a contar? Bueno, uno de los cambios fue la planificación. Una de las cosas principales, uno de los pilares para poder lograr los objetivos es tener una buena planificación y estaba todo lleno, estaba todo llena la hoja. Sí. Yo digo, ¿cómo voy a hacer para estudiar una hora esto y después pasar a la otra materia? Ya me estaba haciendo ruido eso. Creo que Claro, una porque de era las algo que vos no veces venías dije, haciendo, ¿no? claro. Era como una eh, materia por vez. Claro, yo venía haciendo, bueno, tengo parcial en 2 semanas, listo. Esa semana que previa al examen era estudiar de esa materia. Pero acá me está intercalando la otra también, digo, no tiene sentido. Y me acuerdo que uno de los planteos que había puesto al principio, che, pero esto no es parecido a lo que dan en la materia. Me dijeron, no, seguilo, seguilo. Bueno, eh, ¿cómo es? Bueno, una de las cosas que noté fue eso. Después me organizó también mentalmente, eh, y me pude medir también, ¿no? Gracias a usted también, cómo era mi nivel de estudio, ¿no? Cómo era mi tiempo de estudio. Yo digo, ¿cómo puede ser que esté tardando 2 horas en hacer un esquema de resumen? Y acá me lo planificaron una hora, ¿no? Pero al practicarlo y al hacerlo, pude ir aumentando eso, ¿no? Después se fueron proyectando los resultados. Y yo dije, mira, no era tan complicado. Se pudo. Y, y bueno, y eso me generó mayor confianza, ¿no? Mayor confianza y ya como es como tener un 50% de la materia adentro, porque si ya tenés una buena planificación, ya como que lo sacaste de tu cabeza. Lo único que tenés que hacer es decir, che, Igual. mirá, a tal hora tengo esto, listo, ya está. Y tampoco tenía que sacrificar todo el tiempo del mundo, porque eh, digo, bueno, yo en 2 horas lo tengo esto, listo, después puedo ir a, no sé, tenía que ir a hacer compras, tenía que ir a visitar a unos familiares y lo podía realizar, que a veces me quedaba todo el fin de semana encerrado y capaz que leía 3 PDF. Entonces, bueno, Claro. esas fueron una de las cosas que noté y, y fue bastante liberador también, ¿no? Porque eso fue una de las cosas que hablamos en la entrevista. Es decir, a mí me gusta estudiar, pero a veces lo estoy notando como una carga. Entonces, Sí, quiero como volver a encontrarle la chispa que genera también, que me genera al estudiar, ¿no? Si no, me preguntaba, ¿qué sentido tiene hacer esto? Está bien, es tal cual. para profesionalizarme todo, pero al mismo tiempo, eh, como es, quererlo. Y bueno, Sí. eso fueron una de las cosas que vi y me fue pasando al inicio del programa. Sí, 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 encontrar un disfrute en lo que uno hace sin pretender que todo sea perfecto, ¿no? Porque ningún objetivo a largo plazo que uno proyecte conseguir a largo plazo, como luego terminar una carrera de grado de ingeniería, es color de rosas.
pero sí encontrar un cierto disfrute y un cierto dinamismo, porque si no es completamente imposible que vos lo puedas sostener durante toda esa cantidad de tiempo. Y lo que contabas de la planificación es así 100%, o sea, cuánto espacio tenés disponible en tu cabeza una vez que sacás a todos esos pensamientos intrusivos todo el tiempo de, ok, ¿y a qué hora vamos a sentarnos a estudiar? Llegamos al trabajo a tal hora y nos ponemos a estudiar y durante cuánto tiempo, y llegaste del trabajo y te empezás a plantear si tenés ganas, si te vas a poner con una materia, si te vas a poner con la otra, si te deberías poner con las dos, si vas a arrancar por el tema que ya viste, si vas a repasar lo anterior, si vas a, ¿no? Es como que cuánto espacio y cuánta energía también empezás a tener disponible cuando tenés o ganás esa claridad sobre, Sí. bueno, todas esas micro decisiones que uno muchas veces no las ve, o sea, pasan desapercibido, que parten de tener una mala planificación o directamente no tener una estructura que te sostenga, sino uno ir improvisando todo el tiempo. Y en relación con eso, me acuerdo que algo que hablamos en la entrevista inicial, que lo quiero retomar, ahora ya después de todo el proceso, me acuerdo que vos me habías mencionado que uno de los principales problemas que venías teniendo o limitantes era el no tener motivación cuando llegabas, obviamente, reventado del trabajo después de 12 horas de laburo, manejando encima, yendo, viniendo, la jornada laboral en sí, bueno, claramente no tenías motivación ni No. ganas cuando llegabas a tu casa. ¿Cómo hiciste para vencer eso? ¿No? Durante la Eh, semana, sacando el fin de que por ahí, bueno, uno se puede organizar de otra manera, eh, pero ¿cómo hiciste para subsistir en la semana sin colapsar o manteniendo como esa constancia, que es lo que más le cuesta a las personas que trabajan en la parte de la carrera? bueno, una vez que las sesiones de estudio, al ya planificarla con ustedes, ya sabíamos que en la semana estaba bastante cargada, entonces redistribuimos esas horas que podrían llegar a ser libres para realizarlas para utilizarlas en sesiones de estudio y los días de semana eran repasos de lo que venía trabajando en las sesiones de estudio donde mayor tiempo de aplicación tenía. Entonces en la semana era un repaso mínimo, donde yo generalmente pretendía estudiar en la semana algo que el cuerpo ni la mente me daba porque terminaba re tarde. Entonces, a redistribuir esas horas, fue mucho más sencillo llegar a decir, ah, bueno, tengo que leer o tengo que hacer un repaso del esquema que realicé el fin de semana. Entonces, eso eh, fue mucho más fácil cumplirlo. Tampoco ponerme de meta que decir, bueno, voy a llegar y llego de la facultad, eh, cocino, me baño y me pongo a estudiar el primer módulo. ¿A qué hora? Si después a las 5 de la Ah, mañana me no. tenía que levantar al otro día. Entonces, al poder hacer esos pequeños cambios, fue fue mucho más fácil poder cumplirlo, además de realizar otras estrategias de ir grabándome y en los tiempos muertos que tenía de traslado podía ir escuchando, que parece que no, pero iban teniendo resultados como de sesiones de estudio. Y, y bueno, em, no todos tienen a veces la agenda así, capaz que otros tienen la agenda más libre, pero bueno, en ese momento me pasaba eso así y yo seguía con un viejo hábito de estudio cuando tenía pocas horas de trabajo, entonces quería pretender hacer lo mismo con, con un escenario diferente y no era posible. Entonces yo me resistía al cambio, ¿viste? Decir, no, pues siempre estudié así, era más fácil, y cuando Claro. quería hacerlo diferente, como que me costaba, ¿viste? Entonces, en eh, este pequeño cambio fue bastante fácil acostumbrarme. Sí, fíjate que es un cambio de estrategia. Y qué importante es eso, no aferrarte a, que es muy fácil decirlo, es mucho más complicado hacerlo, pero no aferrarte a expectativas de una persona que ya no existe.
o de una dinámica que ya no existe. Es mucho más preferible aceptar que no tenés 4, 5, 6 horas de estudio disponibles para estudiar, o que quizás si tenés las horas reloj no tenés ese nivel de energía, y adaptar las expectativas de tu rendimiento o ese tiempo, sí, realmente disponible, por más que sea mucho menor, o a ese nivel de energía, ¿no? O sea, fíjate que vos simplemente lo que estás diciendo es a las sesiones de estudio que me quedaban, o el tiempo disponible que me quedaba, los días que llegaba súper tarde del laburo, después de toda una jornada eterna y bueno, un 10-20% de energía, la expectativa del avance de esa sesión de estudio estaba en sintonía con ese 10-20% de energía, no me estaba proponiendo escalar el Everest o ponerme a resolver un ejercicio hiper complejo con 8.000 millones de variables, esos ejercicios que te llevan una hora cada uno, o hacer un simulacro de final completo, o ponerme a leer. No, porque realmente la cabeza no está para eso en ese momento. Es preferible ser conscientes de eso y buscar alguna estrategia que te permita hacer uso de ese poco tiempo, de esa poca energía. Vos pensás que si es una hora, pongámosle que es una hora por semana. Uno por ahí dice, uy, es una hora nada más, o sea, es poco tiempo, y encima es con un 10-20% de energía, o sea, llego con lo último. Bueno, pero esa hora en el mes, o sea, en el acumulado, ¿no? de la semana son 4 horas de estudio. Y en 6 meses son cuántas horas que con un 10-20% de Un energía final. podés avanzar y podés. Y por ahí son, o ahí están las horas que te vienen faltando para llegar en condiciones a los parciales, a los TPs, llegar al día de la materia. O sea, ahí está. Sí, La cuestión es cómo hacemos para que tu cabeza rinda en ese momento y eso se pueda aprovechar. Fíjate que es un cambio muy chiquitito, pero que lo cambia todo. Porque sí, ya sí, sí. si yo admito, o sea, acepto que tengo una sola hora y muy poca energía, bueno, voy a tener que ajustar al 2000% mi metodología de estudio y mi planificación en general para que lo que hice el domingo me permita eh, hacer ese repaso, por ejemplo, el lunes. Ahora, si yo el domingo no me senté a estudiar porque no tenía ni idea de qué iba a hacer el lunes, voy a perder las 2 sesiones de estudio. Entonces, un pequeño cambio de estrategia te obliga a reestructurar todo. Bueno, de igual manera eso no lo descubrimos desde el primer día, lo fuimos construyendo, Sí. pero bueno, se pudo. Bien, eso respecto a la planificación y a la pregunta que te había hecho de la motivación. Después respecto a la forma de estudiar, la forma de encarar cada materia, ¿tuviste que hacer cambios, implementar herramientas nuevas? No, un poco cómo fue en esa esfera Eh, ese proceso. bueno, al inicio sí, obviamente, ¿no? Si no, no volvería a utilizar los mismos patrones. Eh, sí, al inicio no me pareció unos cambios grandes que teníamos que hacer, pero después en la práctica me iba costando un poco. Pero la realidad es que, bueno, dije, vamos a confiar. Y la realidad es que después fue un poco más fácil, me notaba que no me costaba realizar los cambios, por ejemplo, la forma de tomar nota, de resumir, de realizar esquemas, que en ese momento me dijeron que es como una sesión de estudio, no leer todo el PDF y recién después empezar a realizar los resúmenes, y eso me llevaba días a veces. Entonces, y aparte que el foco se va perdiendo, ya te olvidaste de lo que viste al inicio. Entonces, Tal cual. en estos nuevos métodos, fuimos realizando resúmenes, esquemas, pero al mismo tiempo realizando ejercicios, prácticas para retener información. Y sí, al principio me digo que me costaba un poco, pero después fui tomando el ritmo y no fue eh,
no fue un impedimento ni nada, al contrario, si notaba que iba más rápido, que simplemente con agarrando una unidad, che, esto va de acá a acá, cuáles son los temas principales, y después notaba que me acordaba el caminito donde iba la información principal, secundaria, y así me resultó en los parciales, ¿no? Que no estaba todo desordenado, sino que estaba todo estructurado a dónde tenía que buscar la información. Y no es que estudié de memoria ni nada, fueron unos pequeños ajustes que me facilitaron la hora de estudio y abarcar otras materias, ¿no? Porque al mismo tiempo estábamos con tres materias rindiendo final. Entonces, era muchísima la información y así empezamos. Empezamos Así arrancamos. de a 120 kilómetros por hora. Y como Sí. es, y dijimos, bueno, vamos a ver si ustedes me dijeron, bueno, es diferente como damos el curso, pero con vos vamos a empezar diferente. Y bueno, eh, y la verdad que en poco tiempo pudimos em, generar una estructura, una forma de encararlos que, pensándolo hoy era, era medio imposible, pero se logró, ¿no? Y contrarreloj porque ya teníamos la fecha de finales ahí. Eh, que utilizando o siendo obediente también, ¿no? Porque al inicio recuerdo que digo, che, pero esto no lo pusieron acá. No, vos seguilo, me acuerdo que te había mandado un mensaje, che, ¿qué hará esto? Sí. No aparece. Vos seguilo, esto está, hicimos en base a ¿cómo es? Al cronograma de la cátedra, de las preguntas y todo eso, bueno, y así es, así también se tomó y si había que algo estaba medio que no coincidía, reajustábamos, que eso también estaba bueno porque te das cuenta a la hora de cuando se presenta como una traba, tener la cintura para poder cambiar la estrategia o la forma de ir encarando eh, la materia o las materias. Y eso es uno de los puntos clave también para cuando cuando estás, esos problemas o esos cambios surgen diariamente. Tal cual. Entonces eso me hizo notarlo. Cómo pensar de diferente a la hora de cuando se presentan unos cambios de imprevistos. Mira, esto se sumó al parcial y no estaba contemplado y bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que reajustar y bueno, y lo hicimos juntos, ¿no? Porque, che, mira, a mí me parece que esto es por acá y yo digo, no, la última vez tomaron esto, lo encararon en las clases, dijeron esto, lo otro y fue bueno porque lo pudimos ver eh, todos juntos y realizar la estrategia lo mejor posible. Tal cual. Es que de eso se trata. De eso se trata. Muchas veces uno como estudiante tiende a quedarse o querer como encasillarse, ¿no? En un método, una forma de hacer las cosas, una forma de planificar. Sería muy fácil que yo venga y te diga, mira, por ejemplo, primero lee, después resumí, después hacerte toda la cartilla de ejercicios, estudiá 3 horas por día, o 4 o 5, la que sea, y listo, así vas a aprobar todas tus materias. Sería muy fácil, estarían todos recibidos, ¿no? Nadie tendría ninguna dificultad en la carrera, pero realmente no existe. O sea, no existe una única manera de hacer las cosas. Es lógico, o sea, no vas a estudiar de la misma forma estabilidad y resistencia de los materiales que economía o legislación o costos y presupuestos o, no sé, bueno, vos que venís del palo de la mecánica, eh, no sé, alguna otra carrera como materia como específica que me menciones. Termodinámica, mecánica de los fluidos, Termodinámica, claro, o sea, del solo hecho de mencionar o sea, el nombre de la materia, se te viene a la cabeza un montón de diferencias en la forma de dar la materia, en las diferencias de los contenidos,
de los temas. O sea, cada materia difiere tanto de sí misma, ni hablar de la dinámica del examen, de cómo el docente da la clase, que es imposible que vos puedas estudiar eh, de una única forma y tener resultados en todas. Como querer que con un único ejercicio tonifiques todo el cuerpo. No, la verdad que no existe, ¿no? Sí. Eh, por poner una analogía. Entonces, la cuestión está acá, o sea, en entender cuál es el juego de probabilidades y cómo poner esas probabilidades a tu favor, ¿no? Entender qué tenés que mirar de cada materia para saber cómo estudiarla, estar constantemente midiendo, que fíjate que estos cambios que vos mencionás no los podrían haber ni identificado ni realizado jamás con Pedro si no hubiesen estado constantemente midiendo, teniendo un día de, ok, nos conectamos, ponemos las cartas sobre la mesa, vemos qué se hizo, de lo que se hizo vemos qué también se hizo, y de lo que no se hizo veamos por qué no se hizo, hay que ajustar, o sea, y eso es en el programa y en todos lados, o sea, es así. Es imposible que vos consigas egresar de un plan de estudios de 5 años si no vas midiendo, no vas traqueando, si no vas haciendo ajustes, si vas como en piloto automático, ¿viste? Para adelante como una topadora y te vas chocando con todo lo que se te va cruzando, no se llega, o sea, hay que ser como eh, un poco más pragmáticos en todo, ¿no? Sí. Y entender eso. Eh, por eso también, o sea, es que me pasa que mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo es el método protocolo de tres? Pensando que es como un método de estudio, no sé, algo así. Eh, como un paso a paso, dame un paso a paso. Y Mm. no, y la realidad es No. que el paso a paso es sentarnos a ver las complejidades de tu carrera, las complejidades de tu materia, las complejidades de tu vida personal, diseñar una planificación, diseñar una metodología de estudio y a todo eso hay que validarlo y ajustarlo en la cancha, porque que yo lo Sí, sí. diseñe en función de todos esos parámetros más o menos objetivos y con la experiencia y demás, no significa que eso se cumple de pe a pa, ¿no? Y es como, no, pero ¿cómo que? ¿Cómo que no hay un A, B, C? No, y no existe. O sea, es justamente No. desarrollar estas No, cosas. Eh, si nos ponemos a pensar, va, el tiempo que transitamos, encaramos de una forma y empezamos a rediseñarlo en el camino y terminamos de otra hasta llegar al punto de equilibrio donde decís esta es la mejor forma para ir encarando estas tres materias o cuatro Tal cual. y, y cambió totalmente. Eh, como es, Es que eso se logra también con la consistencia. Imagínate si vos, a la primera que hubieras visto, uy, no, el profe agregó esto o dijo que iba a evaluar de forma distinta. Bueno, tiro por el precipicio todo lo que vengo haciendo y me pongo a ver en el medio de la cursada, en el medio de las fechas de examen, entre medio de toda tu jornada laboral, o sea, entre medio de toda esa vorágine, me pongo a ver un curso de técnicas de estudio para materias duras de no sé qué cosa, me compro un libro de organización, me lo leo todo, veo si hay algo que pueda sacar de ahí. O sea, los ajustes y el proceso y el método se ajusta con la consistencia, con estar, viste, consistentemente ahí y ok, bueno, hay que hacer un cambio. Bueno, una de las cosas que me di cuenta de cómo tramposo el cerebro porque nosotros planteamos en conjunto un objetivo, decir, bueno, mi objetivo es este, listo, vamos a trabajar con esto para cumplir ese objetivo, y ya cuando al mínimo plano, pero si mejor me adelanto y doy un final ahora, y ya me acuerdo que, pero no, sí, pará, tenemos lo otro acá, ¿qué dijimos? Y así. Y ahí fue cuando también me di cuenta de, che, es como un autosabotaje, ¿viste? Querer cambiar para poder abarcar otra cosa, que la realidad es que te desvías de donde... eh, el punto de partida donde iniciaste, ¿no? tal Y, cual, y ahí yo me di cuenta de decir, che, cuántas veces hice esto, ¿no? Digo, cambié hacia la marcha y al final no se logró ni una cosa ni la otra. Era también sí, pasar esa barrera difícil de decir, bueno, me tengo que poner con capaz que la materia que menos eh, me gusta para poder continuar con los demás. Y eran a veces como autosabotaje, decir, quería cambiarlo porque no quería enfrentarlo de alguna forma, claro. Sí, como se era puede como un decir. mecanismo de procrastinación. Sí, y bueno, también ayudó mucho el acompañamiento y, y yo decir, bueno, si yo me comprometí, vamos a hacer
esta sesión de estudio tal día que lo planificamos, porque la realidad es que también es una responsabilidad de uno y también hay un equipo atrás que está realizando las cosas, entonces decir, eh, no, después lo veo, ¿me entendés? Entonces eso me empezó Claro, como a cambiar, e incluso ya como automáticamente sé que yo tengo los fines de semana un horario y ya automáticamente me levanto y que a veces te dan ganas de dormir un poco más, ¿no? Y, sí, y ya automáticamente me levanto y me pongo a realizar la sesión de estudio y después tengo todo el día libre. Que, que, perdón, me pasaba que, digo, entre que lo pensaba, no, tengo que estudiar, no, después de hacer esto, estudio, después del otro y pasaba todo el fin de semana o todo el tiempo disponible para estudiar y llegamos a la nada y quedó todo en la cabeza, o sea, dando vuelta en la cabeza y no lo realicé. En cambio, ya cuando fui adquiriendo un poco más de movimiento en el sentido de poder ir cumpliendo las sesiones de estudio, ya me fue mucho más fácil. tal cual. Sí, es que realmente el tener una estructura se vuelve aburrido y está bien que así lo sea, ¿no? O sea, el conseguir un objetivo a largo plazo no te va a dar todo el tiempo, o sea, en el camino no vas a tener dopamina todo el tiempo. Por ahí esto, viste, que contabas recién de querer todo el tiempo cambiar los objetivos, todo el tiempo estar como arrancando, arranco con una materia, llego a la mitad, arranco con la otra, dejo esa, ¿no? Estar todo el tiempo arrancando, le da al cerebro una cierta dopamina de, ok, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo desconocido, vamos a romper con la estructura, pero a la larga inclusive, y eso te lo digo por experiencia, trabajar con los chicos dentro del programa, se va generando un miedo innecesario, justificado, de las materias que en las materias, o para las materias, sería, que uno va dejando. ¿Por qué? Porque vos arrancaste una materia y la dejaste a la mitad. Y claro, después cuando te querés volver a poner con esa materia, tenés que arrancar prácticamente desde cero y ahí aparece la culpa, la frustración, el estrés, más rechazo para con la materia. Entonces uno empieza a pensar que la materia es aburrida, fea, que no la entendés, que es complicada, cuando en realidad la materia siempre fue la misma y si lo hubieses estudiado de inicio a fin, como te lo habías propuesto en un inicio, eh, quizás en 2 semanas, con pocas sesiones de estudio, con pocas horas de sesión de estudio al día, lo hubieses terminado. Y la materia, o sea, sigue siendo la misma, solamente que al entrar como en ese juego de arranco, la dejo, la retomo, ya no la entiendo, después la dejo, después la vuelvo a retomar, es como que es una bola de nieve que va creciendo cada vez más. Y en todo eso, como vos decís, perdiste tiempo, perdiste energía, porque las ganas de avanzar quedaron solo en tu cabeza, digamos, nunca lo materializaste. Y Eh, sí. y esto yo lo veo inclusive dentro del programa. Pasa un montón de, ok, por eso tenemos tanto seguimiento entre reuniones. Si bien lo más importante es lo que hacemos en la reunión 1 a 1, Sí. porque es, como digo, a la hora de poner las cartas sobre la mesa y avanzar con muchas cosas, pero el seguimiento todos los días es lo que ayuda a que uno no se vaya descarrilando. Porque nos ha pasado de alumnos que, ok, día lunes tuvimos la reunión, ok, quedamos en que en la semana vamos a hacer tal, tal y tal cosa. Vas a hacer A, B, C, vas a terminar con tal materia, entonces ya el lunes que viene hacemos un simulacro, llega el lunes próximo y avanzaste. No, pasa que me puse a pensar que por ahí si me pongo a estudiar la otra cosa y no sé qué cosa. Bueno, entonces, ¿qué hiciste durante toda la semana? Ok, me contás que dejaste esta materia o la dejaste de lado y te pusiste a avanzar con la otra. Ah, no, tampoco, porque como no sabía, era una idea nomás. O sea, ¿qué hiciste? No avanzaste con ninguna. O sea, estuviste Claro. toda la semana haciendo que nada en la sesión de estudio. Y no pasa que, no, entonces, eh, nada, es importante tener una estructura que te vaya guiando y uno aferrarse mucho a eso, ¿no? O sea, plantearlo como prioridad. O estudio esta materia o me muero, digamos. Sí. Porque si no, No, es como que son tantas o sea, se pone en juego tanto la autonomía dentro de la carrera, porque vos elegís a qué materia te anotás, vos elegís a qué horario, vos elegís con qué profesor, vos elegís cuándo te vas a sentar a estudiar, ya no tenés a tus padres detrás tuyo, nadie está viendo. Si hiciste la sesión de estudio o si no la hiciste, nadie se va a enterar más que vos.
Ujú. Entonces, como se pone tanto en juego esa autonomía, bueno, muchas veces termina jugándonos en contra y uno ya no, es como que se va perdiendo en todas las infinitas posibilidades de todo lo que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo. Sí. Eh, sí, sí, sí. Y Nahue, te quería preguntar, bueno, recién estabas contando cambios en la forma de estudiar. Eh, ¿Qué cambios notaste, ¿no? Al haber hecho estos ajustes en tu planificación, en tu día a día, en tu gestión de tiempo en general, en la forma de estudiar? ¿Qué cambios notaste a la hora de rendir en sí mismo? O sea, la instancia específica del examen. ¿Notaste algún cambio respecto a la claridad, la tranquilidad? Bueno, ¿qué resultados, de paso, si querés contarnos, qué resultados viste? O sea, de las materias que venías haciendo, cómo te fue. Un poco qué repercusiones tuvo todo esto en lo académico. Bueno, en lo académico bastante bien, porque de, de venir aprobando, regularizando ahí justo, o a veces recursando, después pasaba eso, llegar a promocionar, ¿cuánto? Cinco, tres materias, y eso no me pasaba. La realidad bueno, a la hora de rendir exámenes iba mucho más tranquilo. em, Confiaba en lo que fui haciendo en las sesiones de estudio. eh, lo tenía bajado a, como es, a resúmenes, a esquemas, y yo sé que me acordaba, porque lo practicábamos, o cómo es, los exámenes sorpresa que me tomaba Pedro. y no, y ahí también me fui dando cuenta, de que no fue tanto esfuerzo en realizar esos cambios, y además me dio también una confianza a la hora de rendir, porque eh, sé que de lo que había hecho estaba bien, y a veces lo que faltaba era porque no lo toqué. Entonces, ahí, de las veces que, por ejemplo, no sé, me saqué un 7 en economía. Bueno, ¿qué faltó de lo del resto? Faltó de lo que no toqué. Fue lo último Claro, que no hice. Que me faltaba hacer un esquema más completo de esa parte y todo, porque después de todo lo demás estaba bien. Entonces ahí me di cuenta de decir, la realidad es que no está mal la forma que estudias y todo eso, faltó, enfocarte en eso que faltó rellenar, ¿no? claro, Y, y como ese, y bueno, al darme más confianza, me dio más motivación, ¿no? Obviamente. A la hora de decir, bueno, me quiero abarcar a más materias, o como ahora que me anoté una materia de verano, eh, que a veces era un dilema, ¿no? O lo pateaba y bueno, el tiempo dirá, Nahuel de futuro, verá. Y la realidad es como que, con la bueno, tarjeta si de uno, crédito, ¿viste? entonces, si no voy tomando responsabilidad, o viendo objetivamente eh, valga la redundancia, los objetivos que quiero lograr, no va a pasar mágicamente. Entonces, eso me dio como un poder de decisión, de decir, che, bueno, acá donde estoy parado yo ahora puedo, abarcar tres materias, ¿no? Y así, ir aumentando la productividad en cursada, que antes lo veía re lejano, hoy en día no me pasa esto. Si incluso yo le vine con la propuesta, che, me voy a anotar una materia de verano. Eh, entonces, eh, eso genera a mí me genera motivación y como un círculo virtuoso, ¿no? Eh, Así que, contento. Qué lindo, qué lindo. Y lo que desarrollaste, esto que contaste es, fíjate, desarrollaste como una faceta bien, perdón, bien estratégica, ¿no? Esto de decir, ok, si yo con esta cantidad de horas de estudio, esta planificación, esta estrategia de estudio, hoy estoy pudiendo abarcar tres materias en simultáneo, si yo de repente quiero hacer cinco, ¿qué ajustes tengo que hacer?
puedo quizás recortar una parte del método de estudio para así seguir llegando al resultado, pero optimizar tiempo, porque quizás esta parte del método no es tan importante, o la puedo omitir, o quizás puedo hacer ejercicios cognitivos que me ayuden a estudiar más rápido, y sé cómo los tengo que medir, y sé a qué número tengo que llegar. O sea, fíjate que es una visión bien estratégica, eh, que, bueno, me interesa preguntarte cómo te hace sentir internamente. Yo, por lo menos, cuando en lo personal lo desarrollé, lo primero que sentí fue mucha tranquilidad de decir, ok, ahora es más, yo puedo proyectar como sea que quiera, porque tengo las herramientas para predecir con, con un criterio bastante objetivo, de qué manera tengo que diseñar mi plan de acción, ¿no? Durante el mes, durante el año, durante lo que sea, con todo lo que eso implica para poder llegar a lo que me estoy proponiendo. Entonces ya no es algo como tan utópico de, ok, 31 de diciembre, el año que viene voy a hacer 15 materias, ni idea cómo, sino que ya empiezo a hacer algo como un poco más factible. En tu caso, Sí. ¿qué impacto interno tuvo, bueno, haber podido como entender esta visión más estratégica? Bueno, el impacto que tuvo es que ya no es como un barco a la deriva, decir, bueno, me anoto a 5 y vemos qué pasa. Ese vemos qué pasa pasó varios años. Eh, entonces, ya como tener, tomar el timón de decir, bueno, yo estoy eh, capacitado o estoy en condiciones de rendir 3 materias porque lo pude hacer. ¿Qué me falta para hacer 5? Bueno, tal vez redistribuir el tiempo en esto o, eh, por ejemplo, los ejercicios que realizamos de lectura y los cognitivos, que como es, me di cuenta que podía aumentar más la velocidad de lectura y eso me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque a veces en temas que no son tan buenos, ¿no? De lectura eh, bastante densa, que son temas capaz que diferentes a lo que sería ingeniería, pero es necesario saberlo. Eh, Sí, yo me quedaba con un módulo y estaba leyendo y lo leía palabra por palabra y trataba de interpretar y la realidad es que, bueno, viéndolo podíamos aumentar la velocidad de lectura y capaz que ese módulo le tardaba antes media hora y en 10 minutos estaba. Entonces me dio un pantallazo de lo que tenía de lo que era el contenido. Ya al mismo tiempo me iba imaginando cuáles iban siendo las ideas principales y las secundarias y, y tranquilamente en una hora llegaba a hacer un resumen breve de lo que era el módulo. Entonces ahí fue algo como que me impulsó mucho más porque eso me trababa bastante, porque tenías que leerlo sí o sí para comprenderlo, no podías agarrar eh, temas de sueltos, viste, palabras sueltas, sino tenías que leer todo el claro, contenido. Al mismo tiempo también me ayudó en lo laboral, porque muchas veces información está repleto hoy en día y poder llegar a la concentración a nivel de lectura, mejorarlo, eso fue también un salto porque las actividades las iba pasando mucho más rápido, ¿no? Y era algo que no lo tenía en cuenta. Y bueno, es un ejercicio, ¿no? Lo vas mejorando. Bueno, después el tema de memorización, ejercicios de memorización que son prácticamente como juegos, pero te das sí. cuenta cuando vos vas realizando los esquemas, ya se va fijando la información y, o ir conectando una palabra con la otra, entonces no es que te lo tenés que aprender de memoria. Si no decía fibrón, papel y no sé, casa, y eso me abocaba a cierta información. Entonces eh, era mucho más eh, confiable la información cuando la tenías que recordar. Entonces, esas herramientas también me ayudaron mucho y, y me dieron la capacidad de reducir el tiempo de estudio para poder abarcar más contenidos, que
a mí, si me preguntás hace unos meses atrás, tardaba, no sé, una semana en leer un módulo y después empezar a hacer resúmenes o esquemas y era inviable. Y después, bueno, viene ¿no? más materia, entonces era imposible sostenerlo. ¿Y hoy cuánto te Y, lleva, por ejemplo? ¿Cuánto te llevaría esa misma cantidad de contenido? y esa misma cantidad de contenido, prácticamente una hora y media. eh, ¡Wow! Es muchísimo. O sea, de una sí, semana a una hora y media. sí, sí, sí. Es un montón. Eh, ya sabiendo cómo ir encarando el material, eh, como es haber hecho esos ejercicios de lectura que me habilitaron a aumentar mi velocidad de estudio, ¿no? Porque me pasaba eso, que estaba bastante, o capaz que me quedaba leyendo algo y lo leía como 3 veces, porque mi mente se iba a cualquier lado, entonces perdías el hilo de lo que se iba leyendo, ¿no? Va, en Sí, ese no, caso ya es imposible. Sí, sí, sí. bueno, y la realidad es que ver esos resultados me impresionó, como me impactó, porque digo, che, pero ya terminé. Digo, o sea, y ahora me sobró el tiempo. Eh, ¿Qué hago? sí, y, y sí, venía con unos métodos muy de la vieja escuela, ¿no? Sentate a estudiar y hasta que no termine, no puedes salir, no puedes visitar a un familiar, no puedes hacer esto o lo otro. Y no estaba siendo efectivo tampoco, porque llega un punto que, a mí me pasa que puedo estudiar una hora, tener foco en una hora, pero después, la mayoría del tiempo, capaz que justo agarré el celular o, eh, no, Sí, justo me acordé que tenía que hacer algo, voy a hacer eso, entonces prácticamente está el 90% con la cabeza en otro lado. Eh, tal en cual. cambio, en cambio, al yo ya saber qué tiempos eh, tengo para las sesiones de estudio y lo que me puede llevar, ya es el foco automático. Que eso fue algo que me llevo también de programa y que pudimos lograr eh, a raíz de estos meses, ¿no? de trabajo. Son cambios es un cambio de patrones muy profundo, si te das cuenta, porque, o sea, vos lograste cambiar en meses patrones que traías desde hace años, probablemente desde la primaria o secundaria en realidad, porque Sí, uno estudia en la secundaria como lo hace en la primaria y con esas mismas metodologías uno entra a la facultad a intentar defenderse. Está bien, o sea, nadie viene a explicarte cómo estudiar, tampoco deberías saberlo o haber nacido sabiendo, ¿no? Por eso hay gente que se capacita para aprender todo esto, pero digo, la cuestión acá es qué hace uno ya como universitario con eso, sabiendo que está completamente obsoleto. O sea, pasaste de no poder estudiar más de una materia en simultáneo por ahí por el pánico o la ansiedad de querer abocar todo tu tiempo a una sola, tener inconsistencias en la sesión de estudio, o sea, por ahí querer estudiar muchas horas sin tener resultados, vos en tu caso, tener fatiga mental después de toda una jornada de trabajo, quedarte quizás hasta quién sabe qué hora por el afán de estudiar, ir al examen, no tener los resultados que uno busca o apenas regularizar, cuando en realidad podrías estar promocionando. O sea, pasaste de todo eso a tener una estructura, entender cómo diseñar la metodología para cada materia, entender cómo ir midiendo, tener ciertas flexibilidades. eh, Aumentar la velocidad de estudio. Me acuerdo fue uno de los objetivos que planteamos allá en la entrevista que tuvimos a principios de julio, ahí cuando entraste al programa. Fue uno de los objetivos que pautamos. No sé si en ese momento lo veías tan tangible, eh, porque no viste por ahí y dices, che, pero ¿cómo voy a estudiar en una hora y media lo que hoy me lleva una semana? O sea, es imposible. Esta mina mm. me está vendiendo humo, ¿viste? Sí, 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 Pero bueno,
Sí, ¿Lo al has inicio logrado? me pasaba eso y después eh, eh, ir trabajando juntos, empecé a notar que sí, no me llevaba tanto tiempo, era mucho más sencillo y además que sabía que lo íbamos haciendo bien, ¿no? Porque a veces esa duda, che, ¿estaré haciendo bien esto o no? Eh, Como es, estaría bien encarado, pero bueno, nosotros al ya marcar las condiciones de la materia, decimos, bueno, vamos a trabajar bajo esta línea que la cátedra, eh, como es, exige. Y en base a esa línea se trabajó y se llegó más que bien. Hubo cambios, viste, a veces cuando hay feriados o paros o eso, que fue en un momento que pero se juntaron dos o tres materias en una semana que fue, bueno, ¿cómo abarcamos? Bueno, tenemos esta sesión a esta hora, vamos a hacer el simulacro en este tiempo y se pudo lograr, ¿no? Que a veces eh, te calentás y decís, "Bueno, a dejar a curso del cuatrimestre que viene". Es que esos son los Eh, momentos críticos donde uno, o sea, yo creo que en esos momentos uno realmente puede validar si tiene un buen sistema o no. ¿Por qué? Porque en esos momentos se juntan muchas materias o de repente hubo muchos periodos que no tuviste clase y después tenés que retomar con todo o muchos finales juntos. Ahí es en donde o flaqueás o resistís, ¿no? sí, sí, sí. O le buscas la vuelta, así que yo creo que son esos los momentos críticos en donde uno realmente termina de validar qué tanta estabilidad te aporta lo que venís haciendo. Ujú. Así Así que que, bueno, saliste victorioso. sí. Bueno, y lo que comentás también del haber entendido de qué manera estudiar las materias teóricas por ahí, en lo que ya venías haciendo, potenciarlo, o sea, esto de venía leyendo demasiado lento, quizás sin comprensión, se alargaba demasiado, entonces después no recordaba, resumía, pero por ahí tampoco tenía el foco puesto en donde tenía que estar dentro de esa misma técnica de estudio, o sea, a esas prácticas que ya venías sosteniendo, las potenciamos, redujiste el tiempo de lectura, aumentaste la comprensión, aprendiste a descartar información, que es lo importante que no, y rápidamente también, sin que eso te lleve una semana, eh, y también aprendiste muchas otras herramientas que te ayudaron a poder entender de qué manera estudiar materias teóricas. Lo destaco porque particularmente a los alumnos de ingeniería mecánica les cuesta mucho. O sea, la gran mayoría de estudiantes de mecánica, al ser tan práctica la carrera, más práctica que teórica, eh, les pasa mucho esto, de repente ya no saben cómo abarcar los teóricos, porque de repente es teórico, que contiene las bases fundamentales para poder interpretar el práctico. Entonces también es una especie de teórico práctico en donde Mm. no tenés el concepto, sino más bien el principio de funcionamiento o la ley de no sé qué. Entonces, claro, es tener la capacidad de poder entenderlo, interpretarlo y hacer esa transición hacia la practicidad o el uso de ese contenido. Es como mucho más complejo que Bueno, solo leer o solo resumir, entonces le suele costar mucho esta parte teórica. ahí me ayudó mucho las palabras anclajes. Porque hay conceptos que son, que tienen su tecnicismo a la hora de definición. Palabras técnicas que tienen que ser utilizadas para poder definir un concepto. No sé, por ejemplo, qué es una amalgama, que entonces, o qué es una solución sólida. eh, entonces, eh, te piden conceptos o palabras claves. Entonces ahí es donde eh, empezar a tomar esas palabras y, y cómo es, y después poderlas expresar, que a mí me ayudó bastante eh, ir separándolo, porque aprendérselo de memoria era imposible. ¿Cómo te vas a aprender de memoria todos No, esos no, no, no conceptos? existe. No, el cerebro no, Eh, realmente no aprende así. y eso me ayudó bastante y fue muy fácil poder recordar. Yo digo, mira, me estoy acordando de un concepto que de casualidad podía antes y hoy en día
es al trabajar con esas palabras anclajes que uno mismo lo va haciendo, decir, esta se utiliza para este concepto y todo, se me hizo muy fácil recordarlo. Poder ir separando la información o organizándola, porque tener toda la información no vale de nada si no se organiza. Me pasaba que me Tal acordaba cual. conceptos que eran similares, pero al revés. Entonces, Te confundías. lo sabía, pero estaba mezclado. Entonces, eso el día de mañana em, puede conectar algo al revés, ¿me entendés? Entonces no. eh, Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, por ahí para breve paréntesis, para la persona que no sabe qué son los anclajes, son, bueno, ¿cómo lo definirías vos? Yo lo definiría como palabras donde son principales en una definición y abocan a, o, o como llaman a esa definición única. Claro, Eh, tal Así cual, sí, son, lo comprendo yo. eh, es que es perfecto, son palabras que funcionan como disparadores, o sea, palabras, conceptos, características, es eso que sí o sí tengo que decir, mencionar o saber cuando me preguntan por determinado tema, determinado principio, determinada ley, determinado concepto. Entonces, ¿qué pasa? Reducimos todo ese concepto teórico a únicamente esa o esas dos o tres palabras anclas. Entonces, de repente eh, al recordar ese anclaje, podemos llegar a evocar y desarrollar todo ese concepto teórico. Es simplemente un disparador. Un disparador que nos ayuda también a ordenar mucho más fácil la información en la cabeza. Entonces, al rendir, ya de repente, lo que decía Nahue, si yo le pregunto por el concepto de amalgama, él no se tiene que acordar palabra por palabra dentro de la definición teórica que decía el apunte, y si se olvida de una palabra, ya no me puede responder, sino que en realidad parte del anclaje, ok, cuando me preguntan por que es una amalgama, lo que sí o sí tengo que decir es esta característica, ¿no? O este sustantivo o este adjetivo, entonces parto desde ahí y en función de eso elaboro el desarrollo del tema. Llegando de igual manera al concepto, ¿no? Eh, es como súper loco cuando uno lo piensa, en realidad el cerebro funciona así, pero realmente no hace falta que uno se aprenda el concepto de memoria a través del anclaje, uno puede llegar a evocar el concepto tal cual está en el libro o el apunte, solamente que desde otro lugar mucho más certero y mucho más predecible, porque uno elige el anclaje y elige cómo ordenarlo con el resto de los temas a la hora de estudiar. Eh, Bien, cerramos Sí. paréntesis. Sí, son, fíjate, herramientas muy simples, porque yo acá te estoy hablando de utilizar una palabra en representación de todo un concepto. O sea, lo que tenés que hacer es mucho más fácil de todo lo que tenés que estudiar en cualquiera de las materias de la carrera. O sea, no es Mm. nada de otro mundo. eh, y hasta uno ni siquiera pensaría que viene por ese lado, ¿viste? La solución a los problemas de recordar información y demás, pero eh, es realmente así, funciona realmente de esa manera. Eh, Bien, bueno, y recién comentabas también, ya para irnos acercando al cierre, recién comentabas también que el haber aprendido todas estas herramientas de estudio, de planificación, de aprendizaje en realidad, más que de estudio, porque uno por ahí lo relaciona a la palabra estudio con la carrera, y en realidad es aprendizaje para aprender cualquier cosa. Recién mencionabas que también habías visto como cambios positivos en cuanto a lo laboral, ¿no? Mm. Eh, Tenemos a profundizar un poquito más ahí. Yo me acuerdo que lo habíamos hablado, me lo habías contado en la última reunión que tuvimos, que varias de las cosas que habíamos trabajado te habían permitido exponenciar también tu desempeño, bueno, en tu Sí, trabajo. sí, es un conjunto, ¿no? Porque al poder organizarme a nivel académico, también me pude ir organizando a nivel laboral, ir aplicándolo, a veces tenía que leer documentos o manuales que requerían lectura pesada y el tiempo no es
el infinito, ¿no? Es muy acotado, entonces ahí yo puedo también leer eh, como es manuales o normas que mucho más rápido y sacar las conclusiones principales y eso también me ahorraba mucho tiempo a la hora de aplicar una solución a diferentes problemáticas. Y ahí fue donde me di cuenta que, chico, está funcionando. Porque a veces lo evitaba, ¿no? Evitaba hacer esas cosas, pues sabía que me iba a llevar tiempo o te digo, bueno, hago otra cosa y después cuando esté libre, capaz que en mi casa. Y entonces, pero cuando, si el tiempo es acotado en toda la semana, pues después curso, ¿en qué momento lo iba a hacer? Entonces ahí fui como dándome cuenta de, de que funcionó y funciona y cómo ese pequeño cambio, ese pequeño ajuste me permitió avanzar mucho más, incluso en lo laboral. Eh, y, y al ver esos resultados me di cuenta que todos los meses que estuvimos trabajando, dio sus frutos, ¿no? Que capaz que al momento uno decía, uy, bueno, pero tengo que hacer esto, ¿no? Pero eh, no fue tanto, pero sí, si vos haces un promedio, tuvo sus resultados a nivel académico y laboral. Y es Tal cual. muchísimo, es muchísimo. Que eso capaz que no se llega ni a ver a veces, ni a apreciar, que lo pasa por alto, que le echa la culpa a diferentes escenarios, y no, la realidad es que era un ajuste de las cosas que iba haciendo uno mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, eh, son herramientas transversales y también vos sos el mismo Nahuel que estudia, también el mismo Nahuel que trabaja, entonces es lógico, ¿no? Que al desarrollar las diferentes capacidades, eso tiene un impacto en todo. O sea, vos sos organizado para tu laburo, para tu vida personal, para tu carrera, o no sos organizado en nada. No vale esto de ser organizado en una cosa y no en otra, o disciplinado, o ágil, o sea, aplica para todo. Eh, Eso es lo que me parece más loco, ¿no? O sea, si bien nosotros trabajamos con el foco específicamente en lo académico, porque nunca, fíjate, en ninguna reunión entramos como en esto de, ok, ¿cómo está tu desempeño en el trabajo? ¿Cómo está tu organización? O sea, nunca Sí, realmente entramos ahí, pero no hace falta, porque al trabajarlo en un aspecto y al desarrollarlo, si vos lo seguís sosteniendo, obviamente, que más allá de que nosotros te enseñemos, vos tenés que aplicar, funciona de esa forma, si vos lo implementás, ves cambios en todas las facetas y a mi criterio es lo que más hace valer la pena todo el sí, sí, tiempo sí. y la energía destinada a esto, ¿no? Buenísimo. Bueno, no, bueno, ya para ir cerrando, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a algún estudiante de ingeniería mecánica o de quizás cualquier otra ingeniería o carrera, si querés canalizarlo un poco más, que se encuentra en la misma situación en la que estaba el Nahuel de ese primer cuatrimestre, a principios de 2025, con un montón de horas de trabajo, llegaba agotado a su casa, que le ponía todas las ganas para poder avanzar en la carrera, con ganas de avanzar, con ganas de anotarse más materias, con ganas de que la cosa fluya, haciendo de todo, pero sin poder sostener ni ese esfuerzo, ni esas ganas, ni esos resultados a lo largo de todo el cuatrimestre. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran a Eh, vos en ese momento? bueno, que si se sienten como me sentía yo en ese momento, eh, que no duden en tomar acción, en probar esos cambios y, y cómo es, y animarse, porque uno de los pasos más difíciles a veces es ese, animarse, porque Sí, una vez, como es, trabajando con ustedes, me fue excelente, incluso ya era parte de mi rutina, bueno, me junto con Pedro, bueno, tengo que hacer esto, y, y destaco mucho el apoyo de ustedes, el apoyo humano, como son, y,
y es bastante bueno a veces cuando uno está transitando esos cambios porque genera una confianza muy grande. Y bueno, como venía diciendo, lo recomiendo rotundamente que si están en la misma situación como estuve yo en esos meses, que tome la decisión y se anime, si no, van a seguir, como es, chocando con la misma piedra una y otra vez, y la realidad es que hay que ir avanzando, ¿no? Así que ese sería mi consejo y la verdad que muy contento por los cambios que fuimos logrando y la calidez humana con la que trabajan. Bueno, muchas gracias por todos los halagos. A nosotros también nos dio mucho placer trabajar con vos. Bueno, ahora vamos a retomar en una segunda vuelta ya con otros objetivos. Y bueno, entonces, para redondear la idea, consejo final de Nahue, que tomen acción. Sí, Que tomen acción y den el salto. Me encantan. Bueno, Nahue, vamos a dejar de grabar. Antes de eso, quiero volver a agradecerte por todo el tiempo que te has tomado en compartir tu experiencia, tu camino. Estoy segurísima que más de uno se va a sentir identificado o identificada. Y lo importante es eso, ¿no? mm, Bueno, vos ya lo viviste, el saber que hay otra forma de hacer las cosas, que no hay por qué sí. sufrir, que no hay por qué pasarla mal, que no hay por qué desvivirse, hay otra forma de hacer las cosas y bueno, vos transitaste el camino y hoy estás gozando de los resultados, yendo por más todavía. Así que bueno, gracias por animarte. Vamos a No, dejar no, de grabar. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayuda de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.